Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión pues vamos a continuar con el video del tema anterior, que es solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. En el tema anterior pues vimos solución de problemas de valor inicial a través del método de variables separables, y en esta ocasión vamos a ver solución de problemas de valor inicial, pero donde las ecuaciones son ecuaciones lineales de primer orden. Entonces bueno, pues para ello pues primero un breve recordatorio de lo que vimos en clase. Bueno, habíamos comentado que una ecuación es de, o sea, si tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pues entonces la ecuación es lineal si la podemos expresar de esta manera. Si la podemos expresar como la derivada de y más una función p de x multiplicada por y igual a otra función q de x. ¿Sí? Si una ecuación diferencial la podemos expresar de esta manera, pues entonces es una ecuación que es lineal. Y además, esta es la forma estándar de la ecuación lineal. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es importante porque la solución la vamos a obtener a partir de esta expresión. Entonces, bueno, la solución de una ecuación diferencial que está expresada de esta manera, o sea, la solución de una ecuación lineal que está en su forma estándar, pues la podemos obtener a través de estas integrales. Obtenemos que la solución es y igual a la función exponente, bueno, el número de Euler elevado, donde el exponente es menos la integral de p, y ese término pues va a estar multiplicado por la integral de mu de x multiplicado por q de x. Y luego al final pues se le suma una constante c, una constante integración. Bueno, aquí nada más me faltó anotar el diferencial. Ok, entonces esta es la solución. Ahora, el término mu de x se conoce como el factor integrante. El término mu de x se conoce como factor integrante y se calcula de esta manera. El factor integrante es el número de Euler, donde el exponente es la integral de p de x diferencial de x. Noten ustedes que este término de aquí pues es bastante parecido a este término que está aquí. La única diferencia pues es que cambia el signo del exponente. Bueno, a ver, entonces pues pasamos a ver los ejemplos. Entonces, a ver, bueno, pues en estos ejemplos se nos pide resolver los siguientes problemas de valor inicial. O sea, se nos pide resolver los problemas de valor inicial, pero pues ahora donde las ecuaciones involucradas son ecuaciones lineales. En consecuencia, pues vamos a utilizar el método que hemos mencionado. Entonces, para obtener la solución, pues lo que tenemos que hacer es hacer las integrales. Bueno, y como es un problema de valor inicial, pues ya saben que son dos pasos. Paso 1, resolver la ecuación diferencial, obtener la solución general. Y paso 2, utilizar la condición inicial. Entre toda la familia de soluciones que satisfacen la ecuación diferencial, buscamos aquella que cumpla con la condición inicial. Bueno, entonces, a ver, iniciamos. Pues a ver, pues primero tenemos que resolver la ecuación, y para resolver la ecuación, pues primero tenemos que llevar nuestra ecuación a la forma estándar. Entonces, bueno, para que la ecuación esté llevada a la forma estándar, bueno, hay que notar dos puntos. Primer punto, la derivada de y tiene que estar solita, ¿sí? Es decir, el coeficiente de la derivada de y debe de ser 1. Debe de ser 1. En nuestro caso, pues no lo cumple eso. En nuestro caso, la derivada de y está multiplicada por 2x. Entonces, para que el coeficiente de la derivada de y sea 1, pues tenemos que eliminar ese 2x. Y para eliminar ese 2x, pues lo que tenemos que hacer es dividir entre 2x. Pero no podemos simplemente dividir el primer término, sino que necesitamos dividir todos los términos, ¿sí? Entonces, pues ese es nuestro primer paso. Dividamos los tres términos entre 2x. Entonces, de esta manera, pues nos quedaría 2x entre 2x por y', y luego menos 8x cuadrada entre 2x por y, y luego más 6x entre 2x igual a 0. Que simplificando, bueno, pues del primer término desaparece, nos queda la derivada de y. En el siguiente término nos queda
8 entre 2 pues sería 4 y x cuadrada entre x pues es x. Entonces nos queda menos 4x por y. Y en el tercer término 6x entre 2x pues nos queda 3 igual a 0. Entonces de esa manera se cumple el primer punto. El coeficiente de la derivada de y es 1. Ahora, siguiente punto. Para que esté en la forma estándar, el término independiente, el término que no tenga y, el término que no tenga y tiene que estar del otro lado. Entonces, lo que no tenga y, pues hay que pasarlo al lado derecho. Entonces, pues hacemos eso a continuación. Lo que no tenga y lo mandamos del lado derecho. Y entonces finalmente nos queda que esto es y menos 4x por y igual a menos 3. Igual a menos 3, esto de aquí es la forma estándar de la ecuación. Sí, esto de aquí ya tiene la forma y' más p de x multiplicado por y igual a q de x. Entonces ya está en su forma estándar. Entonces nada más que para que podamos encontrar la solución, pues tenemos que identificar quién es la función p y quién es la función q. Bueno, la función p es aquello que esté multiplicando a y. En nuestro caso, pues es menos 4x con todo y signo. Entonces esto es menos 4x. Y la función q de x, pues es lo que esté del lado derecho. Entonces para nuestro caso, la función q, pues es menos 3. Entonces, ya tenemos el primer paso. Nuestra ecuación ya la llevamos a la forma estándar y ya hemos identificado las funciones p y la función q. Entonces, pues lo que tenemos que hacer a continuación, pues es calcular las integrales necesarias para que a final de cuentas podemos expresar nuestra solución general. Entonces, bueno, para hacer estas integrales, pues primero que nada, para hacer la integral de aquí adentro necesitamos conocer quién es el factor integrante. Entonces, pues vamos a calcular primero el factor integrante. Bueno, pero para calcular el factor integrante, como les había comentado en clase, si les llega a confundir, pues lo pueden hacer en dos pasos. El factor integrante lo podemos calcular mediante esta fórmula. El factor integrante es igual a e elevado como exponente la integral de p de x. Entonces, si les puede causar confusión, pues primero calculen el exponente, primero calculen la integral de p. O sea, si primero calculamos la integral de p, pues p era menos 4x. Así que necesitamos menos 4 veces la integral de x. Y bueno, el menos 4 es constante, así que el menos 4 pues se puede quedar afuera de la integral. Entonces necesitamos la integral de menos 4 por x. Bueno, pues ustedes ya saben que la integral de x pues es x cuadrada entre 2. Que simplificando pues nos queda menos 4 medio, nos queda menos 2x cuadrada. Entonces nos queda menos 2x cuadrada. Bueno, en consecuencia, el factor integrante C, quedamos que era e elevado a la integral de p de x. Entonces, factor integrante es e elevado a la integral de p de x. Es decir, es e a la menos 2x cuadrada. Bueno, pues este es el factor integrante. Ahora sí, buscamos la solución general. Entonces, para dar la solución general de la ecuación, pues necesitamos utilizar esta. Bueno, pues esta viene siendo la solución. Nada más que si les causa confusión, pues en primer lugar podríamos calcular este término de aquí. ¿Quién es este término de aquí? También podríamos calcular esta integral. Las podemos integrar por separado si les llega a causar confusión. Y a final de cuentas, pues juntamos los resultados. Bueno, por otro lado, si no les causa confusión, pues lo pueden hacer directamente. Inmediatamente, pues pueden hacer esas dos integrales. Vamos a ver, para buscar la solución, bueno,
Yo ahorita las voy a hacer por separado. Entonces, a ver, en primer lugar, pues vamos a calcular la integral. Al primero vamos a calcular el término que es e a la menos la integral de p de x. Pero la integral de p de x ya la tenemos calculada. O sea, esto viene siendo e y el exponente, bueno, es menos la integral de p, pero la integral de p nos quedó menos 2x cuadrada. Pero como ahora hay que multiplicarla por un menos, pues entonces ahora nos va a quedar positivo. Nos va a quedar e a la 2x cuadrada. Entonces ya tenemos ese término. Ahora vamos a calcular la integral del factor integrante multiplicado por q. Entonces, bueno, el factor integrante nos quedó que era, aquí lo tenemos, este es el factor integrante. Entonces va a ser la exponencial e a la menos 2x cuadrada. Ese es el factor integrante y la función q, aquí la tenemos. La función q es un menos 3. Es un menos 3. Bueno, nada más que pues me acabo de topar con un problema. Eso me pasa por inventarme los ejemplos sobre la marcha. Bueno, esta función no se puede integrar directamente. No se puede. Entonces, bueno, a fines del ejemplo, para fines del ejemplo, a mí me conviene poner ejemplos donde sí se puede hacer la integral. Entonces, le voy a hacer una pequeña modificación a la ecuación diferencial. Entonces, a ver, hagámosle esta modificación. Entonces, a ver, que sea más 6x cuadrada. Aquí le vamos a poner más 6x cuadrada. Y entonces aquí quedaba un más 6x cuadrada y entonces aquí quedaba una x. Y entonces aquí nos quedaba menos 3x y entonces el q de x es menos 3x. De esta manera ya podremos hacer la integral. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que esta función pues no se puede integrar. Así directamente no se puede integrar. No existe una función o una función sencilla que sea antiderivada de esta función. O sea, sí se puede definir, pero en términos prácticos no existe una antiderivada que tenga una expresión bastante conocida. Bueno, sí se puede definir una antiderivada, pero pues eso no lo vamos a ver en este video. Bueno, a ver, entonces haciéndole esta modificación, le hacemos esta modificación a la ecuación diferencial y entonces ahora sí ya podremos hacer la integral, porque aquí lo que tenemos que hacer es, a ver, lo que necesitamos, bueno, la constante la voy a sacar de la integral. Necesitamos menos 3 veces la integral de x por e a la menos 2x cuadrada diferencial de x. O sea, vamos a calcular esta integral y como lo hemos visto durante el semestre, pues para calcular esta integral se hace mediante un cambio de variable. Este de aquí, otro color, no se ve. Bueno, sí, a ver, otro color. Este término de aquí es un e a la u. Entonces lo que no sea e a la u tendría que ser diferencial de u para utilizar nuestra fórmula de integración. Vamos a utilizar esta fórmula de integración de aquí que nos dice que la integral de e a la u diferencial de u pues es un e a la u. Entonces, pues lo que necesitamos es hacer el cambio de variable. O sea, aquí a la izquierda, aquí a la derecha voy a poner los datos. A ver, el cambio de variable. El cambio de variable sería u igual a menos 2x cuadrada. Entonces, si u es menos 2x cuadrada, pues entonces el diferencial de u es menos 4x por el diferencial de x. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es completar el diferencial. Voy a dejar aquí un poquito de espacio.
Ahora entonces necesitamos completar el diferencial. Y para que esté completo el diferencial, lo que no sea e a la u tiene que ser exactamente el diferencial de u. Es decir, tiene que haber un menos 4, tiene que haber una x y tiene que estar el diferencial de x. La x y el diferencial de x ya están, así que solamente completamos el diferencial poniendo un menos 4 dentro de la integral. Pero como ya saben, como pusimos un menos 4, pues ese menos 4 hay que contrarrestarlo. Y para contrarrestar este menos 4, pues lo que tenemos que hacer es que afuera vamos a multiplicar por menos un cuarto. Entonces, de esta manera, pues lo que nos quedó es lo siguiente. Ahora, entonces, fuera de la integral, pues tenemos que es menos 3 multiplicado por menos un cuarto, pues nos queda 3 cuartos positivo. 3 cuartos de la integral de menos 4x. No, a ver, ya voy a hacer la sustitución. Vamos a ver, el menos 4x, junto con el diferencial de x, ese es el diferencial de u. Entonces, de esta manera, al hacer este cambio de variable, pues ya nos queda 3 cuartos de la integral de e a la u diferencial de u. Y entonces ahora sí, utilizando nuestra identidad, resulta que la integral de e a la u diferencial de u, pues es e a la u. Entonces, pues obtenemos aquí como resultado que esto va a ser 3 cuartos de e a la u, es decir, 3 cuartos de e a la menos 2x cuadrada. Bueno, esta es la integral de mu la integral de mu de x por q de x, es decir, la integral del factor integrante por q de x. Entonces, ahora sí, ya que hemos hecho estos cálculos, pues entonces ahora sí ya podemos dar la solución general de la ecuación. Es decir, simplemente hay que sustituir en estos datos. Entonces, a ver, la solución que obtenemos sería lo siguiente. Bueno, voy a escribir aquí la fórmula para que hagamos aquí la sustitución. Entonces, la fórmula nos dice que la solución es y igual a e a la menos la integral de p de x multiplicado por la integral del factor integrante por q de x más una constante, más un parámetro constante. Entonces, hacemos las sustituciones. El término e a la menos la integral de p de x lo tenemos aquí arriba, es este de aquí. Entonces nos queda e a la 2x cuadrada. Y luego, entre corchetes, pues primero es la integral del factor integrante multiplicado por q. Pero obtuvimos este resultado. Entonces escribimos eso ahí adentro del corchete. Nos queda 3 cuartos de e a la menos 2x cuadrada. Y finalmente, más una constante integración. Cerramos corchetes y esta sería la solución general de la ecuación diferencial. Bueno, sin embargo, podemos simplificar un poquito. Podemos simplificar un poco. A ver, ¿de qué manera? Pues hagamos la multiplicación. Vamos a ver, si multiplicamos aquí nos quedaría 3 cuartos por e a la 2x cuadrada por e a la menos 2x cuadrada. Y luego más c por e a la 2x cuadrada. Ahora, aquí lo que hacemos es utilizar la ley de los exponentes. De acuerdo a las leyes de los exponentes, la ley de los exponentes nos dice que si multiplicamos un término a la potencia m por a la potencia n, entonces eso es igual a la potencia m más n. Es decir, si multiplicamos dos términos exponenciales donde la base del exponente es la misma, pues entonces los exponentes simplemente hay que sumarlos. Entonces, eso lo podemos aplicar aquí. Aquí lo podemos aplicar. Porque estamos multiplicando dos términos exponenciales donde la base del exponente es el mismo, es el número de Euler. Entonces simplemente hay que sumar los exponentes. Entonces al sumar los exponentes, al aplicar la ley de los exponentes, pues obtenemos que esto sería y igual a 3 cuartos por e a la potencia 0. Pero también sabemos que cualquier número distinto de 0 elevado a la potencia 0, pues es 1. El e a la potencia 0 es un 1
Y entonces la solución general es 3/4 más c por e a la 2x cuadrada. Bueno, pues entonces esta va a ser nuestra solución, donde tenemos que c pues es una constante. Entonces c es una constante, pues esta es la solución general de la ecuación diferencial. Bueno, pero recordemos que estamos resolviendo un problema de valor inicial. Así que este es el primer paso. Primer paso es obtener la solución general de la ecuación diferencial. Ahora, segundo paso, pues vamos a ahora sí a utilizar la condición inicial. O sea, la condición inicial era que y de 0 es igual a menos 7/4. Bueno, la condición inicial, que y de 0 va a valer menos 7/4, pues acuérdense que significa que x va a tomar el valor de 0 y significa que la y va a tomar el valor de menos 7/4. Si x vale 0, entonces y vale menos 7/4. Entonces, estos dos datos los sustituimos en la solución general. Entonces, a ver, sustituyendo en la solución general nos dice que del lado izquierdo es y. Pues entonces del lado izquierdo nos queda menos 7/4. Ahora del lado derecho era un 3/4 más c multiplicado por la función exponencial e a la potencia 2x cuadrada. Pero como en nuestro caso x vale 0, pues entonces el exponente 2x cuadrada vale 0. Entonces nos queda e a la potencia 0. Y como ya sabemos que el número de Euler elevado a la potencia 0 es un 1, pues entonces lo que tenemos aquí es que menos 7/4 es igual a 3/4 más c. Y entonces en consecuencia pues obtenemos que menos 7/4 menos 3/4 es igual a c. Que haciendo esa operación menos 7/4 menos 3/4, pues es menos 10/4 y menos 10/4 simplificado es menos 5/2. Entonces ya conocemos el valor de c y entonces podemos dar la solución a nuestro resultado. Entonces, a ver, ahora sí podemos dar la solución. Pues bueno, simplemente cambiamos el valor de la c en la solución general. La solución general pues era y igual a 3/4. Y igual a 3/4 más c por el número de Euler elevado a la potencia 2x cuadrada. Entonces, lo único que va a cambiar es que ahora conocemos cuánto vale c. C ya no puede valer lo que sea. C ahora tiene que valer menos 5/2, como lo que obtuvimos aquí. C debe de valer menos 5/2. Entonces, la solución al problema de valor inicial, pues es lo que habíamos obtenido como solución general, pero pues simplemente cambiamos el valor de la c por menos 5/2. Y entonces, pues este de aquí es la solución al problema de valor inicial. Es la solución a nuestro primer ejemplo. Pues bueno, pues ya saben, entonces son dos pasos. Paso 1, resolver la ecuación diferencial. Y paso 2, utilizar la condición inicial. Bueno, pasemos a ver un segundo ejemplo. Bueno, este va a ser nuestro segundo problema de valor inicial. Entonces, pues ya saben, primer paso, resolver la ecuación diferencial. Segundo paso, utilizar la condición inicial. Entonces, empezamos resolviendo la ecuación diferencial y para ello, pues hay que llevar nuestra ecuación diferencial lineal a su forma estándar. Que ya saben, eso implica dos cosas. Primero, que el coeficiente
El coeficiente de la derivada de y pues tiene que ser 1, es decir, este x hay que quitarlo. Y en segundo lugar, del lado izquierdo vamos a dejar los términos que tienen y o y', y del lado derecho vamos a poner los términos que no tengan, que no incluyan a la y. Entonces este término de aquí habrá que pasarlo del otro lado. Bueno, entonces a ver, son dos pasos. Primero quitamos este x de aquí y eso lo logramos dividiendo todo entre x. O sea, dividiendo todo entre x, nos va a quedar que es... Bueno, dividiendo todo entre x, nos va a quedar... El primer término pues queda solito, la derivada de y. En el segundo término pues ponemos el x dividiendo. Y en el tercer término vamos a dividir entre x. Entonces al dividir entre x, pues el término x quinta. El término x quinta pues se vuelve x cuarta. Y esto nos queda igual a 0. Entonces, bueno, dividimos los tres términos entre x, nos queda este de aquí. Ahora, segundo paso, lo que no tenga y, pues lo pasamos del lado derecho. Entonces nos queda que es y' menos 4 entre x por y igual a x cuarta por e a la x. Bueno, ya está en la forma estándar. Recuerden ustedes que la forma estándar es y' más una función p de x multiplicada por y, igual a otra función que depende únicamente de x, que no incluye a las y. Entonces, de esta manera podemos nosotros notar que la función p, podemos identificar a la función p de x y a la función q de x. La función p de x pues va a ser el término menos 4 entre x y la función q de x va a ser x cuarta por e a la x. Entonces, el primer paso ya está, ya ahí tenemos la ecuación en su forma estándar y hemos identificado la función p y a la función q. Ahora, siguiente paso, vamos a trabajar con el factor integrante. Recuerden ustedes que el factor integrante se define como e elevado a la integral de p de x. Pero quizás sea conveniente que primero calculemos quién es la integral de p de x. O sea, p de x pues es la función menos 4x, así que tenemos que integrar. Bueno, necesitamos menos 4 veces la integral de 1 entre x. Pero recuerden ustedes que la integral de 1 entre x pues es el logaritmo natural de x. Entonces nos queda menos 4 veces el logaritmo natural de x. Entonces aquí abajo el factor integrante nos queda e elevado a la menos 4 veces el logaritmo natural de x. Bueno, este sería el factor integrante. Sin embargo, no nos conviene dejarlo de esta manera. Vamos a simplificar. Y para simplificar vamos a utilizar leyes de los exponentes. No leyes de los exponentes, leyes de los logaritmos. O sea, hay una ley de los logaritmos que nos dice lo siguiente. Tenemos que el logaritmo base a de q a la potencia n, pues es igual a n veces el logaritmo base a de q, lo que significa que los exponentes pueden salir del logaritmo multiplicando. Bueno, pues entonces se cumple al revés. Si tenemos un término que está fuera del logaritmo, pues entonces puede entrar dentro del logaritmo, pero como un exponente. Entonces vamos a aplicar eso con este menos 4. Menos 4 veces el logaritmo natural de x, pues ese menos 4 puede entrar dentro del logaritmo natural, pero entra como un exponente. Nos queda logaritmo natural de x a la potencia menos 4. Pero luego, por otra propiedad de los logaritmos, precisamente esta, la que sigue, el inciso D. El inciso D nos dice precisamente que los logaritmos son las funciones inversas a las exponenciales. Si tenemos el número x, le aplicamos el logaritmo base a y luego le aplicamos la función exponencial a la x, pues entonces se anulan entre ellos. Bueno, le aplicamos la función exponencial que tiene como base el número a, entonces se anulan entre ellos y nos queda nada más el x. Pues recuerden ustedes que el logaritmo natural pues es simplemente el logaritmo que tiene como base el número de Euler.
Entonces, pues precisamente aplicando esta propiedad esta propiedad inciso D, pues entonces nos dice que la función exponencial con el logaritmo natural se cancelan y entonces nos queda que el factor integrante es x a la potencia menos 4. Bueno, pues entonces este es el factor integrante, x a la potencia menos 4. O bueno, si ustedes lo prefieren, pues lo pueden escribir como 1 entre x a la potencia cuarta. Pero ese es el factor integrante. Bueno, entonces ya que tenemos el factor integrante, pues entonces ahora sí ya podemos pasar a trabajar con la solución general. Nada más que, bueno, pues también vamos a hacerlo por pasos. O sea, buscamos la solución general de la ecuación, entonces lo vamos a hacer por pasos, de la misma manera que hicimos con el ejemplo anterior. Primero vamos a calcular el término e a la menos la integral de p de x. Después vamos a calcular la integral del factor integrante multiplicado por q para finalmente dar la solución general de la ecuación diferencial. Vamos a ver, pues primero calculemos el término e a la menos e elevado a la potencia menos la integral de p. Bueno, por la integral de p ya la calculamos. La integral de p es menos 4 veces el logaritmo natural de x. Pero como ahora lo tenemos que multiplicar por un menos, pues entonces ahora nos queda que es e elevado a la potencia 4 veces el logaritmo natural de x. Sí, como aquí tenemos un signo negativo, pues entonces este menos por este menos, pues nos queda positivo. Ahora, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba. Vamos a simplificar. Entonces, ahora aquí nos va a quedar e elevado al logaritmo natural de x a la potencia cuarta, pero el logaritmo natural con la función exponencial se cancelan, nos queda x a la potencia cuarta. Entonces ya tenemos el primer término. Ahora, segundo término, bueno, segunda integral, segundo cálculo que vamos a hacer, pues hay que calcular la integral del factor integrante multiplicado por la función q. O sea, el factor integrante nos quedó x a la potencia cuarta y hay que multiplicarlo por la función q. La función q la tenemos aquí escrita. Bueno, la función q es x a la cuarta por e a la x. Pero a ver, aquí cometí un error. El factor integrante no es x a la potencia cuarta. El factor integrante es x a la potencia menos 4. Ese es el factor integrante. Entonces nos queda aquí un x a la potencia menos 4. Ese es el factor integrante. Y el factor integrante hay que multiplicarlo por la función q, que quedamos que es x a la cuarta por e a la x. Bueno, pero aquí notemos que x a la potencia cuarta por x a la potencia 4. O sea, a ver, el término x a la potencia cuarta, pues es simplemente 1 entre x a la cuarta. Y si lo multiplicamos por x a la potencia cuarta, pues entonces se cancelan entre sí. Y entonces simplemente necesitamos la integral de e a la x. Y la integral de e a la x, pues es la integral más sencilla que puede existir. Recuerden ustedes que la función e a la x es la única función tal que al derivarse o integrarse da ella misma. Entonces la integral de e a la x diferencial de x pues es e a la x. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos necesarios. Ahora sí ya podemos dar no me hace caso el programa. Bueno, ahora sí ya podemos dar la solución general. O sea, la solución general nos dice la solución general, recuerden ustedes que es e a la menos la integral de p de x
multiplicado por la integral del factor integrante por q de x más una constante integración, pero pues todos estos datos ya los tenemos. Entonces, a ver, nos queda como solución y igual a e a la menos la integral de p, es este término de aquí. Es x a la potencia cuarta. Luego, entre corchetes es la integral del factor integrante multiplicado por q de x. Pero ese cálculo también ya lo tenemos, es este de aquí. Y luego finalmente más una c, más una constante de integración. Entonces, bueno, pues ya está. Aquí tenemos el resultado. Bueno, recuerden ustedes que c es una constante. Entonces, bueno, este sería la solución general a la ecuación. La solución general de la ecuación. Pero ese es el primer paso. Recuerden ustedes que el segundo paso... Otra vez no me quiero obedecer. Recuerden ustedes que el primer paso, buscar la solución general de la ecuación. Y segundo paso, buscar ahora la solución particular que satisface con la condición inicial. Entonces, por último, pues vamos a utilizar la condición inicial. La condición inicial que nos daba el problema era que y de 1 es igual a 2. Y de 1 es igual a 2, entonces vamos a utilizar esta condición. Bueno, entonces la condición inicial que nos dice que y de 1 va a ser igual a 2, pues recuerden ustedes que significa que si x vale 1, entonces y debe de tomar el valor de 2. Si x vale 1, entonces y vale 2. Entonces, pues sustituimos estos dos datos en la solución general. Ahora, la solución general nos dice que y es igual a x cuarta. A ver, para nosotros y vale 2. Entonces nos quedaría 2 igual a x cuarta. Para nosotros x vale 1. Entonces es 1 a la potencia cuarta. Y entre corchete nos queda e a la x, pero x vale 1. Bueno, esto es un e a la potencia 1 más c. Bueno, pues obtenemos una ecuación y de esta ecuación debemos de averiguar el valor de la constante c. O sea, para el valor de la constante c, a ver, si primero simplificamos, esto sería 2 igual a 1. 1 a la potencia cuarta es un 1. Y como vamos a multiplicar este corchete por 1, pues es como si ese 1 no estuviera. Ahora aquí nos queda el número de Euler elevado a la potencia 1. El número de Euler elevado a la potencia 1, pues es el mismo número de Euler, más c. Vamos a ver, simplificado, pues esta es la ecuación que tenemos. 2 es igual a e más c. La incógnita es la c. La que queremos averiguar es cuánto vale la constante. Entonces, pues de aquí averiguamos directamente que el valor de la constante c es igual a 2 menos el número de Euler. La constante c vale 2 menos el número de Euler. Entonces, bueno, pues ya finalmente pues ya podemos dar la solución al problema de valor inicial. Entonces, bueno, pues ya sabemos, simplemente la solución al problema de valor inicial pues es la solución general, excepto que el valor de la constante c ya no puede valer lo que sea. La constante c tiene que valer 2 menos c. Entonces la solución general de la ecuación, del problema de valor inicial, pues nos queda y igual a x a la potencia cuarta y entre corchetes e a la x más 2 menos c. Entonces la solución pues, sería este de aquí. X cuarta multiplicado por e a la x más 2 menos c. Entonces, pues este de aquí es la solución al problema de valor inicial. Bueno, y listo. Con esto terminamos nuestro segundo ejemplo. ¿Sí? Y bueno, pues hasta aquí con este video. Hasta aquí con este video. Espero que pues estos 4 ejemplos que vimos en estos 2 videos, pues espero que sean suficientes para complementar lo que ya habíamos visto en clase. Entonces, bueno, pues hasta luego. Nos vemos en un siguiente video.